Capítulo 3 Encuentro. Ítem se sorprendió al encontrar una nota. Estaba garabateado en la segunda página del diario que el duque le regaló tan fortuitamente. Más extraño aún era que, a juzgar por el contenido, había sido escrito con antelación. Estimado señor Winters, ha sido un placer verte hoy en tan buena y saludable forma. Lady Bella me ha contado mucho sobre ti en las pocas veces que te ha mencionado. Confío en que nuestra transacción de hoy será de gran ayuda para mejorar tu estancia en el castillo Dimitrescu. No hace falta decir que, por el momento, el acceso a mi stock de armas de fuego, munición, explosivos y otros instrumentos relacionados con el combate está restringido. Sin embargo, si necesitas algo más, simplemente dile a Lady Bella que deseas verme. Estaré esperando en la sala de ventas, listo para recibirte. Entiendo que puede que tu situación no sea del todo deseable. Ten la seguridad de que no podrías estar en mejores manos durante tu estancia en el castillo. Puedo notar que Lady Bella te aprecia bastante. Ten paciencia con ella, y estoy seguro de que dará frutos. Hazme caso, si te encuentras al otro lado de sus colmillos, no tengas miedo de decirle lo que piensas. A Lady Bella es mejor cuando su lengua aún está fresca de sangre. Espero con ansias nuestra próxima reunión. Muy sinceramente, el duque Ítem pasó un dedo distraído por la superficie del papel liso. Sus ojos recorrieron la letra ordenada y uniforme que adornaba la página. Leyó la nota una, dos y finalmente 3 veces antes de guardar el diario. ¿Cómo era que el duque planeaba estar listo en cuanto Ítem le dijera a Bella que quería ir de compras? Eso era un misterio para Ítem. No una que mereciera ser anotada en su mapa mental y añadida a su lista, pero sí un misterio al fin y al cabo. Con todo lo que el duque parecía saber sobre Ítem y sus desafortunadas circunstancias, para Ítem estaba claro que el mercader estaba lejos de ser normal. Ítem incluso iría a suponer que el hombre tenía algún tipo de ventaja mohosa que le hacía tan observador y casi omnisciente. Quizá algún tipo de conexión extraña tipo mente colmena con todas las demás criaturas infectadas con moho en las cercanías. Sin duda explicaría algunas cosas. Lo que más impactó a Ítem fue su consejo, tan peculiar como estaba. Claro, aquí abajo no tenía más opción que ser paciente con Bella. La alternativa era menos mejoras en sus alojamientos y probablemente vivir de apagón en apagón entre tomas. La idea de hablar con Bella recién salida de comer le parecía extraña, pero a Ítem también le parecía apropiada. Los fragmentos de información sobre Rose los dio Bella poco después de que ella le tomara la sangre. Fue entonces cuando estuvo en su momento más suave, con esa mirada soñadora en los ojos. Valió la pena intentar extraer otra actualización de Bella durante su próxima alimentación. Ese había sido un poco su plan desde el principio, salvo por un problema. Esa tercera toma parecía estar siendo pospuesta. Ítem pensó que Bella simplemente no quería saborear la saliva de Daniela en su sistema, ya que la alimentación era tan reciente, pero era una incógnita, en realidad. Era difícil decir por qué Bella no le pidió alimentarse cuando claramente había estado tentada antes. No tengo hambre, es una excusa bastante pobre. Ítem carecía de la capacidad mental para pensar en todos los motivos de las acciones o inacción de Bella en ese momento. La sangre que Daniela extrajo de su sistema no había sido una cantidad preocupante, pero sí suficiente para mantenerlo un poco mareado. Eso llevó a Ítem a relajarse y desconectar por el momento. Se acomodó en el colchón, apoyando la espalda en la fría pared de piedra. Con uno de sus lápices nuevos, comenzó un boceto preliminar de su último e improbable conocido, el duque. Los minutos pasaron y Ítem se centró en su arte. Pasar el lápiz por la página era una experiencia casi meditativa, por lo fácil que era desconectarse del mundo que le rodeaba. La mazmorra estaba excepcionalmente silenciosa, casi exasperante, especialmente cuando intentaba dormir. Pensar en su boceto del duque le facilitaba borrar el zumbido silencioso en sus oídos por el silencio ensordecedor. Así fue como Ítem casi no se dio cuenta del zumbido mecánico. Se detuvo, mirando hacia arriba desde detrás de su diario. Ese sonido de maquinaria silenciosa, el mismo sonido que había oído en el comedor ayer, estaba ahora en la mazmorra. Se detuvo justo cuando Ítem empezó a girar la cabeza en un intento de detectar la fuente, casi como si fuera lo que fuera se hubiera dado cuenta de que corría el riesgo de ser detectado. Con un gruñido, Ítem se inclinó hacia su linterna de aceite cercana, echando leña al fuego. La llama danzante en su interior creció, proyectando más luz sobre su entorno. El sonido se reinició como un motor fino en acción, se dio cuenta Ítem.
Había una sombra detrás de la puerta de la celda, de menos de 1 pie de largo y apenas un par de centímetros de alto. Desapareció por la esquina antes de que pudiera verla mejor. Ethan habría pensado que era una rata si no fuera por el sonido que lo acompañaba y la forma rígida que adoptaba. Las recientes revelaciones informaron a Ethan la idea de lo que podría haber sido. Los rezagados del pueblo, o más realísticamente Chris y su escuadrón de Metoons, podrían estar detrás de esto, quizá enviaron una sonda o algún tipo de dron. Lo que Chris quería con Ethan después de asesinar a su esposa, ese era otro maldito misterio en el nombre del hombre. Probablemente Chris vigilaba los diferentes niveles del castillo, quizás en preparación para una incursión. Si ese fuera el caso, entonces sería la entrada de Ethan para salir del castillo. El poder de fuego de la BSAA era una fuerza a tener en cuenta. Eso fácilmente infundiría el miedo de Dios en el corazón de Miranda. Lamentablemente, como el duque había señalado en su críptica advertencia, Chris y sus fuerzas parecían mantenerse firmes por el momento. Si tuvieran los medios y la razón para asaltar el castillo y el resto de la aldea, ya lo habrían hecho. Eso significaba que Chris tenía una razón para esperar en vez de entrar disparando. Quizá carecían de refuerzos, personal y munición para causar daños serios. Al fin y al cabo, Ethan recordaba que era un equipo de menos de 10, incluido Chris, quien había actuado como equipo de protección de la familia Winters. Eran el mismo equipo que finalmente destrozó a su familia, pero eso fue un dolor de cabeza desgarrador para afrontar en otro momento. Ethan hizo rodar el lápiz entre los dedos con inquietud. La idea de que los Metoons de Chris asaltaran el pueblo era una cosa, que asaltaran el castillo era otra. Después del tiempo que Ethan pasó allí, no sabía qué hacer consigo mismo cuando empezaron a volar las balas. Había algunas constantes y certezas, como encontrar a Rose e intentar escapar, aunque Chris pusiera o no a Ethan en su mira. Pero escapar no era la única preocupación de Ethan ahora. ¿Qué pasaría con Bella si el poder de la BSAA descendiera sobre el castillo? Objetivamente, toda la casa Dimitrescu claramente había acumulado su parte de pecados sangrientos. La cantidad de Moroaice que poblaban las mazmorras era razón suficiente para sellar el destino del castillo bajo la furia de una bomba destructora de búnkeres. Pero las lentes objetivas de Ethan se habían agrietado en el tiempo que pasó con Bella. Claro, ella era cómplice de las sangrientas atrocidades que este castillo había presenciado. Pero aún así se formaba un nudo en el estómago de Ethan ante la idea de que el frío amargo encontrara a Bella y la BSAA la pisoteara hasta desaparecerla con extrema fuerza. Ethan se frotó la cara cansada. Era demasiado para considerar, especialmente porque solo eran hipótesis. De hecho, Ethan ni siquiera sabía con certeza si había visto que ese dron escapaba por la esquina. Se encargaría de todos esos desastres cuando llegara allí, si es que vivía lo suficiente para él lidiar con ellos. Ethan descubrió que Bella se sentía cómoda en su espacio. Su espacio era, por supuesto, 4 paredes y una puerta, pero seguía siendo su espacio. Era un espacio en el que Bella se movía con cierto vaivén descuidado en sus movimientos, una casualidad que solo podía nacer de la familiaridad. Era más fácil no pensar en cómo y por qué crecía esa familiaridad entre ellos. Era mucho más fácil ver a Bella acortar la distancia entre ellas con una bandeja de comida precariamente equilibrada en cada brazo. Solo hizo falta su educada pregunta de ¿puedo? Y se sentó en su colchón. Ethan cogió una bandeja para él, y Bella se colocó a su lado, a menos de 2 metros. De una manera que ya no resultaba extraña ni chocante de presenciar, Bella subió la manta de piel sobre su regazo antes de dejar la bandeja sobre la mesa. Ninguna alarma sonó en el cráneo de Ethan al ver a Bella sentada en la cama con él. Estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarla, si lo intentaba. Lo suficientemente cerca como para que Ethan notara el aroma del pan recién hecho que parecía pegarse a su pelo. Era un aroma reconfortante. El pan, por supuesto, estaba perdiendo la cabeza. Si Ethan ponía su cerebro aturdido en ello, podría justificarlo a sí mismo. Todo esto era solo una reacción natural. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante la naturaleza mayormente amable y considerada de Bella? ¿Cómo se suponía que no iba a asociarla con Consuelo? Bella podía hablar todo lo que quisiera sobre cómo él era un barril de sangre de primera calidad, eso apenas importaba, o quizá debería, pero para Ethan, lo único que sí importaba era que Bella no le hiciera sentir sin esperanza. Bella no le hizo desear una muerte rápida e indolora. Contra todo pronóstico, Bella le hacía sentir que había una posibilidad de un mañana mejor, un futuro libre de jaulas, de sangre y de muerte. Iba a salir de allí con Rose, de una forma u otra.
Tenía la cabeza hecha polvo y era vagamente consciente de ello. Sabía que los sentimientos crecientes y contradictorios que tenía eran irracionales. Sin embargo, por irracionales que fueran, no podía evitar sentir que eran las cosas más sensatas a las que podía aferrarse. Si eso era lo que hacía falta para salir de aquí con vida, con roce, sería tan irracional como necesitara. Para romper el, admitidamente cómodo, silencio entre ellos, Ethan señaló la inesperada comida que tenía delante. Esto es, no comida local. Bella sonrió, visiblemente avergonzada mientras se apartaba unos mechens de pelo detrás de la oreja. Mi conocimiento de la cocina americana es limitado y no tengo los ingredientes para tortitas a mano. Por eso lo mantuve simple. Encima del plato de Ethan había una gran hamburguesa jugosa, servida con una guarnición de petates fritas. Los trozos de petate eran gruesos, demasiado grande para una fritura convencional, pero demasiado fina para considerarse una cuña. Se fritieron hasta quedar dorados y crujientes. Los bollos parecían gruesos y esponjosos, tostados ligeramente en los bordes. La lechuga y los tomates estaban frescos y relucientes, con una fina capa de condensación gracias al calor de las hamburguesas. Las hamburguesas, era un autobús de 2 pisos, eran casi ridículamente gruesas, un aroma a caza, a cordero, supuso Ethan, se desprendía de la carne. El queso, de color caramelo cálido, se derretía sobre las hamburguesas, derramándose por los lados. El estómago de Ethan gruñó de anticipación. Cogiendo una petate, Ethan la dio la vuelta, inspeccionándola con demasiado detalle. Por el rabillo del ojo, Bella se mordió el labio mientras le observaba. Estaba absorta en la anticipación de los suyos propios, por sus comentarios que parecía divertirse tanto. Nunca fue de darle fácil a Bella, pero Ethan no alargó. Examinó la alevina, entrecerrando los ojos para observar cada creste y bulto. A medida que pasaban los segundos y Ethan hacía un espectáculo olfateando las patates fritas, Bella finalmente perdió la pata. Solo da un mordisco a la maldita cosa. Ethan esbozó una media sonrisa y cedió. La patatita estaba tan deliciosamente salada como esperaba. Chasqueando los labios, Ethan comentó, no está mal. Los ojos agudos de Bella permanecieron fijos en él, aferrándose a sus palabras. Pensó que esa era la señal para probar la hamburguesa a continuación. Al recogerlo, sintió la necesidad de preguntar, entonces, ¿por qué vamos a comer americano? Pensé que quizá te estabas cansando de nuestra cocina local. Eso, y... Bella hizo una pausa para respirar hondo y se encogió de hombros en un intento de indiferencia. Pensé que podría hacerte sentir como en casa. Eso le tocaba la fibra del corazón a Ethan más de lo que esperaba. No estaba seguro si era su sinceridad o el sentimiento amable en sí. De todas formas, se movió de cualquier manera. Las razones de Bella para esforzarse en ser amable con él podían ser confusas en el mejor de los casos, pero Ethan se sentía casi en deuda con ella por ello. En deuda con su captor. Eso fue muy bueno. Para no darle vueltas, Ethan mordió la hamburguesa. Eso daba paso a una mezcla deliciosa y sabrosa de sabores que ni siquiera se había dado cuenta de que le faltaba tanto. La frescura de las verduras, el sabor de la carne y la acidez del queso se combinaron para crear una hamburguesa absolutamente deliciosa y espectacular. Ethan podría cerrar los ojos en ese momento y volver a algún restaurante gourmet en California, el tipo de sitio elegante donde comprar una botella de agua cuesta tanto como una comida entera en un restaurante de comida rápida. El murmullo satisfecho salió solo, arrancando una amplia sonrisa a Bella. Ethan asintió aprobatoriamente mientras masticaba, tragaba y admitía, joder, esto es una mierda gourmet de verdad. Con una sonrisa, Bella hizo una mueca y comentó, no es exactamente la forma en que esperaba, pero gracias. Ethan estaba demasiado ocupado comiendo su segundo bocado como para responder de inmediato. La comida en este castillo era un verdadero deleite, a Ethan le voló la cabeza. Cuando Bella lo encerró por primera vez, esperaba quedar demacrado en pocos días, si es que sobrevivía más de un día. Ahora, mierda, a Ethan no le sorprendería que empezara a engordar en los próximos días. La cocina Dimitrescu ganaría 5 estrellas sólidas en DoorDash, siempre que no asesinaran o encarcelaran a todos los repartidores que pasaran por las puertas. Fue más o menos a mitad de la enorme hamburguesa cuando el hambre de Ethan empezó a saciarse. Los últimos mareos de la alimentación de Daniela se disiparon. Eso permitió a Ethan detener su devoción de la hamburguesa para recordar, el otro día dijiste que te gusta cocinar, hornear. Te ayuda a relajarte, ¿verdad? Bella miró a Ethan. Estaba a mitad de bocado o en su segunda hamburguesa doble de hamburguesa. Masticó bien,
cubriéndose la boca con una mano delicada mientras lo hacía. Ethan aprovechó ese momento para admirar la capacidad de la mujer para devorar una comida. Pensaba que su propia hamburguesa era enorme, ver a Bella comer dos de ellas era un espectáculo digno de ver. En el tiempo que tardó en comerse la mitad de su hamburguesa, Bella ya había empezado con la segunda. Aparte del asombro, coincidía con su conversación del día anterior sobre cuánto necesitaba Bella comer para cubrir sus necesidades nutricionales sin consumir sangre. Había pasado más de un día desde la última vez que Bella se había aferrado a su cuello. Aún así, era un misterio cuando planeaba ir a por su tercer becado. Si Bella estaba esperando algo, Ethan no tenía ni idea de qué era. Sí, aclaró Bella la garganta. Claro. Estoy seguro de que las clases de cocina locales no están abiertas a chicas bicho vampiro. No soy un vampiro, intervino Bella. Así que tengo que preguntar, continuó Ethan, imperturbable, ¿dónde aprendiste a cocinar? Esto supera cualquier cosa que yo pudiera cocinar. Quiero decir, es un listón bajo, pero aún has. Los ojos dorados de Bella se apartaron por un momento, y una suave arruga se formó en su frente. ¿Por qué preguntas? Esta vez era más fácil fingir inocencia, porque era un interés genuino lo que llevó a Ethan a sacar el tema. Las veces anteriores que había indagado en su pasado habían sido diferentes. Nacieron del deseo de aprender más para poder usarlo en su contra. Ahora, Ethan estaba simplemente impresionado por sus habilidades culinarias. Fue puramente conversacional que él hizo la pregunta. Cualquier información que tenga un conjunto general sería solo un extra. Solo conversaba, Bella. Con lo que Ethan esperaba fuera una sonrisa alentadora, añadió, quienquiera que te enseñó a cocinar, le debo las gracias. Bella lo observó durante un rato, sujetándole con sus cálidos ojos dorados. Se encontraron con la suya, antes de recorrer su rostro, como si buscara, intentando descubrir cualquier atisbo de deshonestidad. El subir y bajar de su pecho se hizo profundo, como si hiciera un esfuerzo consciente por estabilizarse. Se mordió el interior del labio inferior con esa expresión familiar y pensativa. Justo cuando Ethan pensaba que Bella iba a desviar el tema, ella dejó la hamburguesa sobre la mesa. Se movió despacio, cuidando de equilibrar la bandeja en su regazo, y se enfrentó mejor a él. Bella soltó un suspiro profundo. No era una de aparente tristeza o remordimiento. Al contrario, parecía casi más ligera después de haberlo soltado. Hubo tres cosas que hicieron sonreír a mi padre gruñón, yo, mi madre y la comida. La calidez en la sonrisa de Bella la hacía parecer una flor en flor. A mamá le encantaba ver sonreír a papá. La idea de que Lady Dimitrescu fuera algo distinto a una estricta reina de hielo que gobernaba su castillo con mano de hierro era extraña. Era casi tan extraño como Ethan parpadeó. ¿Espera tu padre? La mano de Ethan se quedó suspendida sobre su bandeja un segundo, reprimió conscientemente el instinto de buscar a Bella, conformándose en secarse las manos para mantenerlas ocupadas. La más mínima arruga se formó en la frente tatuada de Bella. Ethan apenas pudo registrar la melancolía que tiñía su sonrisa mientras asentía. En los últimos días, no se había mencionado ni una sola mención de Lord Dimitrescu. Nadie, ni Bella, ni la propia dama, ninguno mencionaba a un patriarca en la línea familiar. Ethan no tenía ni idea de la realeza y la nobleza rumenes. El conocimiento más cercano al que podía basarse era haber visto media temporada de Juego de Tronos, y eso no estaba ambientado en la fantasía rumanía, ni siquiera remotamente conocido por su precisión histórica. Pero, si su suposición era correcta, entonces el señor Dimitrescu debía ser el jefe de la casa. Debería haber estado presente en ese tribunal junto con los otros señores del pueblo. El hecho de que Lady Dimitrescu se encargara de los asuntos con Miranda daba la impresión de que Lord Dimitrescu ya no estaba vinculado a la familia. Con una lamida de labios, Ethan intentó ser diplomático en su abordaje. Tu madre, Lady Dimitrescu, aún tropezaba con la pronunciación de eso. ¿Está casada? El ceño de Bella se frunció aún más por un momento, luego una expresión parecida al reconocimiento cruzó su rostro. Soltó una risa sin humor y negó con la cabeza. No. Ethan parpadeó una vez más. Estaba Bella. Un hijo fuera del matrimonio, ¿era siquiera la hija biológica de la dama? No era algo en lo que Ethan hubiera pensado mucho durante su estancia. El hecho de que la matriarca del castillo medía 9 pies de altura, y que sus hijas pudieran convertirse en enjambres de moscas, eran asuntos mucho más preocupantes que reflexionar sobre su vínculo biológico y familiar. Aunque ahora que Ethan lo pensaba, había una notable falta de parecido. Sumado al pelo negro azabache de la dama,
el rubio dorado de Bella, el castaño intenso de Cassandre y el rojo vivo de Daniela. Bueno, Ethan no necesitaba estar muy versado en genética para darse cuenta de que no cuadraba. Siguiendo su última respuesta, Ethan preguntó, no, es decir, ¿cómo ya no? Habló despacio y con claridad, como si eso evitara asustarla, como si Bella tuviera algún derecho a asustarse con un ser masculino que pudiera desmantelar con los ojos cerrados. Tu padre está fuera de la ecuación. La melancolía en la sonrisa de Bella era inconfundible mientras resoplaba, una aproximación a una risa, pero sonaba más a un bufido abatido. Lleva mucho tiempo fuera de escena, tanto tiempo como mi madre. Oh. Ethan parpadeó y tardó 2 segundos en asimilarlo. Oh. Ethan se inclinó un poco, abriendo los ojos al reconocerlo. ¿Quieres decir tu madre y tu padre de? No había una forma clara y educada de decir vida precho pa' sangre, así que fue precavido. ¿De antes? Bella rebosaba de nerviosismo mientras evitaba su mirada. Su garganta se contrajo con un trago y sus dedos jugueteaban nerviosos sobre la bandeja de la comida. Finalmente, asintió lo suficientemente sutilmente como para que, si Ethan parpadeaba, se lo habría perdido. Antes de... La cabeza de Ethan estaba lista para empezar a dar vueltas ante la revelación. Bella, tu vida de... ¿Cuánto recuerdas de antes? El pequeño asentimiento que le dio la rubia fue la primera confirmación directa de que recordaba algo de su vida mortal, pero parecía que eso era todo lo que estaba recibiendo. Negando con la cabeza, Bella habló suavemente, lo siento. ¿Podríamos hablar de otra cosa, por favor? Intentó igualmente. Bella, Ethan te he respondido a tu pregunta, soltó con brusquedad. Dejémoslo así. Tema delicado. Comprensiblemente, había una indiscutible serie de emociones complicadas con las que Bella probablemente tuvo que lidiar. No tener recuerdos de su pasado normal probablemente sería una misericordia comparado con recordar las cosas realmente, porque entonces estaba el conocimiento de una vida libre de enjambres de insectos mohosos y sangre humana. No debía ser fácil reconciliar esas dos versiones de sí misma. Una versión que se transformaba en un enjambre amorfo de insectos, bebía sangre humana para alimentarse y participaba en una cantidad incalculable de matanzas gratuitas. Y una versión que tenía un padre gruñón, una madre cariñosa y, si tenía razón, dedicaba su vida a cuidar de los demás como una especie de doctora. No había necesidad de presionar a Bella para que se abriera un poco más. Esto ya era más avance del que esperaba en tan poco tiempo. La caja de Pandora estaba abierta ahora, y solo era cuestión de tiempo que Bella le diera más información sobre su pasado. Todo iba según lo planeado. Ethan podía darse una palmada en la espalda y fingir que era un cerebro que había imaginado este momento desde el principio. Pero por ahora, Ethan respetaba los límites que Bella establecía. Ahora evitaba su mirada, y el inconfundible brillo de tristeza era evidente en sus ojos. La mano de Ethan se movió con voluntad propia cuando se posó sobre el brazo de Bella. Fue un gesto más consciente cuando le dio un apretón suave, un intento de tranquilizarla. Cuando desarrolló el instinto de hacer que Bella se sintiera mejor, Ethan no estaba seguro. El deseo de hacer que su captor se sintiera mejor probablemente no era lo correcto, no es que a Ethan le importara especialmente lo que estaba bien o mal en ese momento. Perdona que me haya metido en el tema. El pulgar de Ethan imitaba los patrones invisibles que Bella solía trazar en su piel. Con una respiración silenciosa, añadió, pero gracias. Un ceño desconcertado apareció en el rostro de Bella. Ella le miró ahora, con la cabeza ligeramente ladeada. ¿Por qué? Por confiarme eso sobre tus padres y, antes. Seguro que no es fácil hablar de ello. Lo agradezco. Ethan le dio una última palmada en el brazo antes de retirar la mano. La sonrisa hosca de Bella persistió, al igual que esa mirada melancólica en sus ojos. De una forma que Ethan nunca podría expresar bien, simplemente no le sentaba bien. Bella se había esforzado en preparar esta comida, y todas las demás, para que se sintiera como en casa. A cambio, remontó recuerdos de su pasado libre de insectos. Aunque los recuerdos en sí probablemente no eran tristes, el hecho de que aquellos días ya estuvieran atrás probablemente sí. Sabes, el padre de Mia era genial en la cocina. Ethan se desvió por un tema semi-relacionado. Fue suficiente para llamar la atención de Bella. No era, profesionalmente, chef ni nada. Pero mierda, se rió Ethan, ese tío era un mago en lo que respecta a la comida. Mia aprendió todo lo que sabía de él. Con una mueca, Ethan recordó, la primera vez que los invité a cenar fue un desastre. Bella se animó al oír eso. Podía ver su imaginación desbocada tras sus ojos, probablemente imaginando el desastre que había causado delante de sus suegros.
Fuera lo que fuera que Bella imaginara, fue suficiente para atravesar el velo de tristeza que la había envolvido. No es de extrañar, comentó Bella con un brillo burlón en la sonrisa, pareces un hombre muy desastroso. Cállate. La respuesta de Ethan provocó una risa aguda en su compañero. Ilumíname. ¿Qué desastre has causado, pequeña? Insistió Bella, antes de volver a trabajar en su hamburguesa. Ethan contó con los dedos. Se me olvidó poner un temporizador para el horno. Quemó el pollo. Quemé las petates. Se me olvidó comprar el vino de la tienda. Tuvimos que pedir la cena esa noche. Bella contuvo la sonrisa para preguntar: ¿hay algo que hayas hecho bien? Bueno. Ethan alzó las cejas y se encogió de hombros. Me dejaron casarme con su hija incluso después de los crímenes alimentarios que cometí, así que supongo que algo acerté. Tras limpiarse meticulosamente la boca, Bella empezó a señalar la parte superior de su cabeza haciendo el pantomima de un sombrero. Se dio cuenta Ethan. Eso me recuerda a la propia cocina de mamá, su segunda madre. Entonces, sí, Ethan asintió entrebecado de su propia comida. Hubo un tiempo en que faltaba sirvientes. Bella le lanzó una mirada pícara al recordar: mamá intentó prepararnos el desayuno. Ethan descubrió que la sonrisa de Bella era contagiosa. Podía sentir cómo se le extendía desde detrás de su copa de agua mientras ella continuaba: hasta hoy, las marcas de quemaduras en nuestra sartén aún no se han borrado. Fue una de las primeras de muchas veces que sus risas se mezclaron, llenando el aire silencioso de la mazmorra. A pesar del impresionante comienzo de Bella con su comida, Ethan acabó un poco por delante de ella. Al notar la abundante guarnición de patatas fritas que aún tenía, Ethan se tomó la libertad de coger algunas de su plato. Bella le devolvió una mirada fulminante. ¿Sigues con hambre? Después de masticar las patatas robadas, Ethan replicó: oye, tú eres quien habla. Te dieron el doble de mi ración. Seguro que no te perderás un par de patatas fritas. Bella solo pudo fulminarle con la mirada mientras robaba unos trozos más, se los comía y luego se limpiaba las manos. Me recuerda al apetito de Mia, reflexionó Ethan en voz alta. Incluso antes de que el moho infectara sus sistemas, el apetito de Mia rivalizaba con el suyo. Nadie tan pequeña y menuda como esa mujer tenía derecho a poder comer tanto. Hablas de ella a menudo. Bella lo afirmó como un hecho, una observación neutral. En la prisa de los últimos días, no había habido tiempo para llorar adecuadamente a su difunta esposa. Las cosas habían ido de mal en peor en un abrir y cerrar de ojos, y ahora estaba atrapado en las entrañas de este castillo por un futuro previsible. Las cosas pasaron muy rápido, Bella. Ethan dejó la bandeja de la comida en el suelo. Se recostó en la pared de piedra y miró el rostro de Bella, iluminado por la luz danzante de la lámpara. Supongo que es catártico hablar de ella. Le hace sentirse vivo, supongo. Viva en tus recuerdos. A la vez le dolía y le calmaba el corazón contar historias sobre Mia. Era lo más cerca que estaría de poder llorarla. Sí, suspiró Ethan. Bella se limpió las manos y dejó su bandeja junto a la de Ethan. Ella se giró para mirarle y preguntó: ¿tienes alguna otra foto de ella? Fue por cierta defensiva que Ethan preguntó por qué. Con movimientos lentos y lánguidas, Bella se acercó más. Sus cálidos ojos dorados lo mantuvieron fijo en su sitio todo el tiempo. Habló en voz baja, como si hablar más alto perturbara la tranquilidad de su celda. Me gustaría ayudarte a mantener viva su memoria. Ahí estaba ella de nuevo, tirando de sus sentimientos. A Ethan le resultaba fácil alcanzar y coger su diario. Creo que tengo un par más aquí. Cuando volvió a mirar a Bella, se dio cuenta de lo cerca que estaba sentada. Podía distinguir cada pequeño detalle del símbolo tatuado en su frente. Podía contar cada una de las pestañas delicadamente rizadas que ella le lanzaba. Podía oler el aroma del pan recién horneado, que seguía aferrándose incansablemente a su pelo y su ropa. ¿Sí?, preguntó Bella, y solo entonces se dio cuenta de que había estado mirando. Ah, nada. Ethan carraspeó. Debería tener una foto por aquí en algún sitio. Mientras abría su diario, lo mantuvo, algo torpemente, pegado a su cuerpo. Bella le observaba con ojos curiosos, y él se cuidaba de no mostrarle las páginas de su diario. El contenido era, al fin y al cabo, bastante sensible. No le serviría de nada ver todos sus mapas, o peor aún, el retrato que él mismo le dibujó. Pasó rápidamente por las páginas, asegurándose de que Bella no pudiera ver una página particularmente buena. Después de pasar la foto familiar que Bella había visto antes, Ethan sacó una segunda foto. La Polaroid estaba teñida de un cálido resplandor naranja mientras el sol de la tarde golpeaba a Ethan, Mia y Rose. Las suaves olas de la playa se deslizaban por las orillas arenouces por las que caminaban.
Ítem llevó a Rose sobre sus hombros, sosteniendo su peso con su mano izquierda, entonces intacta, con la derecha de Ítem, le cogió la mano mientras paseaban. El pelo oscuro de Mia ondeaba con la brisa, y sostenía un gran sombrero de sol en la mano libre, un poco parecido al gorro de tamaño considerable de Lady Dimitrescu. Ítem aún recordaba el momento en que la foto fue tomada, por el maldito Chris, de entre todos. El tipo parecía ridículo con su camisa havaiana y esos pantalones cortos caqui que, por supuesto, ocultaban su arma y varios cargadores. Sostuvo la Polaroid un momento más antes de extendérsela a Bella. No hubo vacilación en sus movimientos. Era un mundo completamente distinto a cuando se había puesto violentamente a la defensiva ver a Bella sosteniendo su otra foto familiar. Bella lo tomó en sus manos con todo el cuidado y respeto del mundo. Deslizó la yema del dedo por la superficie brillante mientras la admiraba. ¿Qué clase de foto es esta? Es la primera vez que veo que se ve así. Rebuscando en sus recuerdos, Ítem se dio cuenta de que cualquier cuadro que adornaba las paredes del castillo eran pinturas. Cualquier foto que pudiera haber visto era en blanco y negro. La Polaroid que le entregó a Bella también era diferente de la otra foto familiar que había visto antes. Es una Polaroid, explicó Ítem. La cámara imprime la foto justo después de que se haga. Con un murmullo interesado, Bella preguntó ¿dónde se ha tomado esto? Sicilia, recordó Ítem. Estuvimos de vacaciones en Italia el verano pasado. Es precioso, comentó Bella. Si Ítem hubiera tenido su móvil, habría mostrado encantado más fotos de la playa. ¿Qué tal tus vacaciones con Mia y la pequeña Rose? Ítem miró la Polaroid mientras comenzaba. Alquilamos esta pequeña cabaña junto a la playa, así que era algo bastante privado. Una sonrisa se formó en sus labios mientras continuaba. Mia solo estaba contenta de salir de Rumanía. Siempre decía, es un país precioso, pero el tiempo es brutal. Mia tendría razón, comentó Bella con humor seco. Riendo, Ítem continuó, sí, en casa, Mia era de Texas y vivimos en California un tiempo, así que ella estaba mucho más acostumbrada al calor. Italia fue un regreso muy necesario al calor. ¿Suena bien? Sí, lo fue. Ítem asintió, creo que a Rose también le gustaba más el calor, el viaje en sí no fue muy movido, según recordaba Ítem, tenía una ligera mueca, me picó el culo una medusa, pero al menos Mia y Rousi lo disfrutaron. Mia se bronceó y Rose jugó en la arena por primera vez. Bella se mordió el labio inferior un instante, sus ojos curiosos pasando de él a la Polaroid, y de vuelta. Al asentir, Bella preguntó, ¿cómo es estar en la propia playa? Ítem se sintió inmovilizado por esos ojos ámbar claros. Le impactó de una manera que no podía describir, como la realización que Bella, y probablemente sus hermanas, nunca habían salido de la inmediación. Puede que pudieran recorrer los bosques y aldeas cercanas en verano, pero claramente nunca habían salido del país, de hecho, probablemente nunca vieron más allá de la actual región montañosa. En cierto modo, eran prisioneros de la tierra, igual que él era prisionero de esta mazmorra. Un sentimiento extraño, probablemente fuera de lugar, retumbó en Ítem. Sentía una motivación, un impulso de compartir el mundo exterior con Bella, porque su naturaleza le robaba la oportunidad de hacerlo. Ítem nunca fue un artesano de las palabras de ninguna forma, pero lo intentaba por Bella. Ves el horizonte extendiéndose más allá de lo que el ojo puede ver. Esto es como, el resplandor naranja se encuentra con el mar azul de una manera que es simplemente. Se sentía un idiota intentando sonar poético. Bella observaba y escuchaba atentamente, con una ligera inclinación de cabeza. Es precioso. Las olas se propagan hacia la playa y llevan consigo el olor salado del mar. Los ojos de Bella se cerraron, y Ítem pudo ver cómo ella se imaginaba la escena que le estaba describiendo. Ahí están las gaviotas volando arriba y no se callan, nunca lo hacen, continuó mientras Bella se reía. Las olas rompen un poco suavemente, y hay estos surcos en la arena donde el agua cae antes de volver al mar. ¿Qué se siente con la arena? La voz de Bella era suave, para no perturbar la imagen que evocaba. Ítem sonrió ante la expresión serena en el rostro de Bella. Cuando está seco, es blando, casi como polvo. Cuando se moja se agrupa como barro, pero más liso y fino. Ahí fuera está tranquilo, murmuró Ítem, hace que sea fácil olvidar todas las cosas que te pesan. Los ojos de Bella se abrieron lentamente. Sonrió al admitir, creo que me gustaría experimentar eso algún día. Bueno, si alguna vez salgo de aquí, soltó Ítem con una risa seca, deberías acompañarme en mis próximas vacaciones. Te lo exigiré. Bella le señaló con un dedo. La idea era entrañable, aunque un poco extraña.
Su estómago dio un leve vuelco al pensarlo. Podía imaginar el sol clavándose sobre él, proyectando su calor vigorizante mientras caminaba descalzo por la cabeza de playa húmeda. Podía saborear el aire salado en su lengua mientras las olas suavemente ondulaban y lo envolvían. Podía ver a la pequeña Rose sentada junto a un castillo de arena de su propia creación que se parecía mucho al castillo Dimitrescu. Fue una decisión obvia quien la ayudó a construirlo. Ethan pudo ver a Bella levantarse, pero no sin antes darle a Rose una cariñosa palmada en la cabeza rubia. Podía imaginarse la figura curvilínea de Bella en bikini oscuro, su piel pálida se sonrojó por el beso del sol, y le sonrió radiante, con la mano extendida en invitación. El pensamiento fue expulsado tan rápido como había llegado. Estaba perdiendo la cabeza. Pasaron los días. Ethan no creía que fuera posible, pero empezaba a formarse una especie de rutina. Por las mañanas, Ethan se despertaba y encontraba una bandeja de comida que normalmente ya había guardado en su celda. La comida seguiría caliente y fresca, indicativo de la caída muy reciente. Cada vez, sin falta, se encontraba una pequeña nota debajo del plato de comida. Escrito en papel fino y con una letra ordenada y en lazos, Bella tendría un mensaje para él. Normalmente eran avisos breves y educados para informar a Ethan de que no estaría hasta las próximas horas, llamadas familiares y demás. A veces, la nota incluía algún dato sobre los desayunos rumanos que a menudo se preparaban para él. La nota se deslizaría poco después en las páginas de su diario. No mucho después fue cuando Bella hizo su aparición habitual, llevando una taza de café en cada mano. Pronto Ethan aprendió que el desayuno era cuando la familia Dimitrescu solía estar más completa en la asistencia. Eso explicaba por qué rara vez se unía a él por las mañanas. Aunque de vez en cuando Ethan se despertaba justo cuando le deslizaban la comida por la ranura de la puerta. El culpable solía ser una sirvienta, Sourie, o alguna otra, pero a veces era Bella. Se tomó el tiempo de entregarle personalmente la comida antes de escabullirse para unirse a su familia. En esos momentos, con el sueño aún nublando su juicio y sus sentidos, la vista de Bella era extremadamente cálida. En la tenue luz de la mazmorra, Ethan pudo ver su brillante sonrisa y oír el susurro de buenos días. Bella desaparecía en un enjambre de alas aleteantes antes de que pudiera decir una palabra. Aparentemente, Lady Dimitrescu era una mujer ocupada. Si Chris andaba por ahí interrumpiendo las operaciones de Miranda, entonces tenía sentido que los jefes del pueblo tuvieran las manos llenas. Aseguraba que la matriarca del castillo rara vez estuviera por la mañana, tarde y hasta la tarde. Daniela era más reclusa de lo que Ethan esperaba. Bella contó cómo a su hermana pequeña a veces había que recordarle que comiera. Como resultado, Ethan aún no había encontrado a Daniela para otra alimentación. Se suponía que Cassandre era menos solitaria de lo que era ahora. Bella explicó que su hermano mediano se estaba portando mal tras la discusión y pasaba más tiempo sola que los inviernos anteriores. Bella estaba convencida de que era algo malo, pero Ethan solo se alegraba de estar lejos de la sádica mujer bicho. Teniendo todo eso en cuenta, significaba que Bella casi siempre se unía a Ethan para comer. Ya ni siquiera pestañeó cuando Bella se acurrucó en su colchón, sentado cerca. Aunque una mesa habría sido sin duda preferible, comer con bandejas de comida en el regazo cumplía con el objetivo. La comida estaba buena, y la compañía aún mejor. No podía quejarse. La conversación entre ellos era fácil. Era difícil, como siempre, llorar bien a Mía, así que se conformó con lo siguiente: mejor hablar de ella y mantener viva su memoria. Bella era un buen oyente y nunca dejaba de animarle a hablar de su difunta esposa. Acercarse a Bella era algo en lo que Ethan intentaba no pensar demasiado. Era una de esas cosas que tenía que dejar que pasara. Su cordura tan accidentada era un sacrificio necesario. Eso le puso bajo las defensas de Bella y un paso más cerca de asegurar a Rose y salir de allí. Sin embargo, sus citas para comer con Bella no ayudaban a esa cordura. Sin embargo, Ethan sabía que no rechazaría su compañía si tuviera la oportunidad, y Bella le dio muchas oportunidades para hacerlo. Siempre podía decir que no a pasar la comida juntos. Era libre de rechazar la oportunidad de caminar con Bella. Ethan no hizo ninguna de las dos cosas. Sus paseos, como Bella solía decir de forma molesta, tenían lugar antes o después de comer. Esos eran los momentos más seguros para salir, había explicado Bella. Era cuando sus hermanas probablemente estarían encerradas en sus respectivas habitaciones, ocupadas de sus asuntos, mientras que su madre estaba garantizada fuera del castillo. Se entrelazaron del brazo como siempre, una precaución, diría Bella, y se marcharon.
El gran comedor era normalmente su primer destino. A Bella le gustaba parar junto a la chimenea para entrar en calor, la mazmorra era bastante fría, suez de todo. Las primeras veces que se quedaron ahí, Ethan sintió una gran ansiedad cuando se detuvieron en el gran comedor. Se quedaban a la intemperie mientras Bella calentaba sus manos frente al fuego crepitante. Ethan giró la cabeza torpemente de un lado a otro, vigilando a las hermanas de Bella al acecho. Ningún enjambre de insectos con forma vagamente humana descendió sobre ellos. Aunque pareciera solo cuestión de tiempo antes de que lo hicieran, las hermanas nunca aparecieron. Ethan se enseñó a sí mismo a relajarse conscientemente, solo un poco. Aunque la paranoia saludable probablemente daría frutos algún día, también tenía que aprender a respirar tranquilo y simplemente disfrutar de la oportunidad de estirar las piernas. No recorrieron mucho terreno en sus paseos. Normalmente, los dos salones principales eran sus destinos. Otras veces, paraban en la alcóve donde Ethan casi había sido colgado de ganchos de carne. Se había divertido mirando a Bella con la mirada la primera vez que entraron en la habitación. Bella, nerviosa y a la defensiva, le recordó que era gracias a ella que no estaba desangrado en esos ganchos. Juntos, mataron el tiempo sentados junto a la chimenea de la alcóve. Sus conversaciones y discusiones continuaban, como siempre. En ocasiones, Ethan le contaba a Bella los detalles de su trabajo como ingeniero de sistemas, lo que Bella aprovechaba para etiquetarlo como un empollón. Otras veces, Bella insinuaba vagamente su pasado. Nunca entró en detalles, pero Ethan no la culpó por eso. Claramente era algo delicado para ella. Solo hablaba de ello de pasada, lo que le daba a Ethan fragmentos de una visión más amplia. Una breve conversación sobre armas de fuego reveló que el padre de Bella era soldado. Si había luchado en la Gran Guerra o en la Segunda Guerra Mundial era un misterio para Ethan. El tema de la comida le presentó a Ethan el favorito de Bella, frignelle, que su madre preparaba magistralmente. Por su descripción, parecía el equivalente local de las tostadas francesas. Aunque cuando Ethan insinuó eso, Bella casi le dio una bofetada por su insolencia. Ella insistió en que no eran lo mismo. Cuando Ethan mencionó el estado desolado de la aldea, Bella comentó que la había visto pasar por cosas peores. Teniendo en cuenta que no quedaba ni un alma viva en el pueblo, salvo Chris o quien fuera, Ethan dedujo que Bella era de verdad un local. Si se refería a las guerras o a la brutalidad del régimen que surgió tras el desenlace, era difícil de decir. Cuando las historias se calmaban, Ethan era escoltado de vuelta a su celda. Bella estaría en camino, y él estaría a su suerte por el momento. Se sorprendía echando siestas a menudo. Después de comer y los cortos paseos con Bella, no había mucho más que hacer para mantenerse ocupado. Ethan tomaba el bolígrafo y contaba las actividades del día en su diario. De vez en cuando hacía algún boceto, si su creatividad necesitaba algo de liberación. Otras veces, repasaba los mapas que había estado dibujando. La mazmorra estaba casi perfectamente mapeada ahora, y Ethan iba formando poco a poco una imagen más precisa de la primera planta. Cuando no hacía nada de eso, dormía un poco. Dormir no era tan fácil por la noche, gracias a sus pesadillas, así que siempre necesitaba descansar más en forma de siestas cortas y sin sueños. Cuando se despertaba de sus siestas de la tarde, había una bandeja de comida fresca en su celda, acompañada de una nota. Como de costumbre, fueron entregados personalmente por Bella o por uno de los sirvientes. Bella rara vez se unía a Ethan por la tarde. Como ocurría con el desayuno, la familia Dimitrescu solía estar presente en completo durante la cena. La soledad ponía nervioso a Ethan, pero también era hora de poner orden en sus pensamientos. Las secuelas de la cena solían ser un asunto tranquilo. Algunas noches, Ethan las pasaba solo y envuelto en su mente, lo cual siempre era una mezcla. La oportunidad de pensar en paz y tranquilidad inevitablemente llevó a sobrepensar. El sobrepensar llevaba a la meditación, la duda y la depresión sin falta. Todas sus carencias como marido y padre le arañaban sin piedad como una rata en una jaula. Nunca podría salir de ese bache, por mucho que lo intentara. Repasando las palabras de Bella en su cabeza, prácticamente absolviéndole de sus fracasos, que no funcionaba. No le parecía correcto decirse a sí mismo que era un buen padre. No se lo creyó cuando las palabras salieron de él mismo. Otras noches, Bella se unía a él, no por su preciada sangre, sino por su compañía. Ya habían pasado días y días desde la última toma de Bella. Ethan miró a Bella una de esas noches. Ella se coló en su celda con un par de libros metidos en el hueco del codo. Con la habitual cortesía, pidió permiso para acompañarle. Como siempre, Ethan accedió. Bella se sentó a un lado del colchón.
Tenía un libro de tapa dura abierto en el regazo, uno de los libros que había comprado al duque. En sus manos llevaba un cuaderno más pequeño, en el que garabateaba notas. Ethan se sentó hacia la cima de su cama, con la espalda contra la pared de piedra mientras miraba a su compañero. Su captor, más bien, últimamente se le olvidaba corregirse. Los rasgos de Bella estaban llenos de expresión mientras tomaba notas. Las cejas fruncidas por la frustración cuando se confunden o si su pluma se queda sin tinta. Un destello curioso iluminó sus ojos ámbar al encontrar un párrafo especialmente interesante. Las comisuras de sus labios oscuros se curvaron ligeramente en satisfacción cuando inevitablemente encontró lo que buscaba en los libros. Habría sido un desperdicio no dibujar las expresiones animadas que Bella mostraba sin querer mientras leía. ¿Con qué frecuencia se recibía un modelo vivo como referencia para dibujar? Después de todo, de todos modos, Ethan no tiene nada mejor que hacer. Pasaron los minutos. Dieron paso a horas, como siempre ocurría en las tranquilas noches con Bella. Una mirada al reloj de Ethan reveló que eran las 11 de la noche. Normalmente era en ese momento cuando Bella se marchaba. Casi como si fuera una señal, Bella empezó a hablar sin levantar la vista de su cuaderno. «Has trabajado ese lápiz hasta el tope, Ethan». Con una lamida nerviosa de los labios, Ethan comprobó que su lápiz estaba realmente desgastado. Anticipó la siguiente pregunta antes de que Bella siquiera pronunciara las palabras: «¿Qué has estado haciendo en ese diario?». Unos ojos dorados le miraron con curiosidad mientras Bella lo observaba ladeando la cabeza. Cerró sus libros, dejándolos a un lado antes de moverse, preparándose para echar un vistazo a su diario. «¿Yo?», preguntó Ethan torpemente. «Nada». Esa travesura familiar cruzó el rostro de Bella, y supo que estaba perdido. Se arrodilló, lista para lanzarse y coger el libro si hacía falta. Sus dedos se flexionaron a los lados con anticipación. «¿Qué tienes ahí?». «No, no es nada». Ethan se encogió de hombros. Su pulgar rozó los bordes de las páginas, esperando pasar a algo más inocuo que sus garabatos de las expresiones concentradas de Bella. Bella sonrió juguetona y exigió: «Déjame ver». Su dedo se clavó en el espacio entre dos páginas y pasó las páginas justo cuando la mano rápida de Bella intentaba coger el diario. El libro se abrió para revelar el primer retrato que había hecho de Bella. Le llevó apenas 2 segundos registrar la cara en el diario que ahora sostenía. Aún así, a Ethan le sorprendía lo sonrojadas que podían ponerse las mejillas de Bella. Su tez pálida adquiría un color tan vivo cada vez que se sonrojaba. Sus labios se entreabrieron un segundo, moviéndose apenas como si quisiera decir las palabras. O bien se le quedaban estancadas en la lengua, o seguía intentando identificarlas deliberadamente. Finalmente, el sonido que produjo fue una suave y entrecortada exhalación, casi como una risa. Ella se mordió suavemente la sonrisa mientras sus ojos tímidos le miraban. Todo lo que Ethan pudo hacer fue hacer una mueca. Lo único peor que Bella viera sus bocetos de todas las expresiones que llevaba mientras leía era que Bella viera el retrato que había dibujado meticulosamente días atrás. Tenía una excusa pobre en la punta de la lengua: la había dibujado para mostrar a la policía cómo era su captor. Lo había dibujado para que, si alguna vez salía, no olvidara los rostros contra los que buscaría venganza. En cambio, se encontró patéticamente sin palabras y vulnerable de forma irracional bajo la mirada de Bella. «Esto es extraordinario, Ethan». Bella sonrió de una forma que le hizo revolverse por dentro. No fue un movimiento incómodo. No le ponía la piel de gallina a Ethan como lo hacía Daniela. Ethan no podía precisar cómo le hacía sentir Bella. Simplemente le hacía sentir cosas. «Gracias», carraspeó Ethan y extendió la mano para recuperar el diario. Lo guardaría y lo ocultaría antes de que ella pudiera pensar en pasar las páginas y ver sus últimos bocetos de ella. Las mejillas de Bella seguían ardiendo y calentándose mientras añadía: «No tenía ni idea de que fueras una artista tan talentosa». Sus cálidos ojos se mantuvieron fijos en él incluso mientras le entregaba el diario. Los cumplidos no le ayudaban en nada a Ethan. Maldijo a su cuerpo simple por haberle calentado las mejillas en respuesta a esas palabras amables. Ethan hizo todo lo posible por apartar la atención de sí mismo antes de ponerse aún más rojo. «Te dibujaré otro si dejas de sonreírme así». Bella levantó las manos en un gesto de paz, pero sonrió aún más, esta vez con ese entrañable brillo de picardía en los ojos. Sonriendo así, Ethan evitó mirarla. No se fiaba de su estómago para no dar volteretas y veía esa maldita sonrisa. Había perdido la cabeza. Había perdido completamente la cabeza. «Lárgate de mi habitación, Bella». Ethan hizo todo lo posible por fruncir el ceño.
Era muy consciente de cómo su sonrisa se ocultaba justo debajo de su muestra de irritación. Bella se rió y se inclinó hacia un lado intentando encontrarse con su mirada. ¡Ay! Mi cachorro está tan rojo. Vete a la mierda, Tenia. Ethan hizo una mueca. Señaló su rostro mientras añadía, tú eres quien habla. Bella se llevó una mano delgada al pecho, alzando las cejas una vez en señal de horror. Me halaga tu retrato, no puedo evitarlo. ¿Cuál es tu excusa para perder la compostura? Ethan no tenía palabras para expresar su vergüenza. Había dibujado ese retrato para calmarse tras el enfrentamiento junto a la ventana. El dibujo no debía ver la luz del día, y mucho menos que lo viera la propia Bella. Lo único que pudo hacer fue entrecerrar los ojos con una mirada dura y esperar que eso transmitiera el mensaje. Tu arte no es nada de lo que avergonzarse, Ethan. Con un guiño burlón, Bella añadió, especialmente cuando eliges un tema tan bonito para dibujar. Gruñó Ethan con un gesto de disgusto. Eso provocó una risa suave en Bella mientras lo miraba un momento más. Ella le apretó el brazo. Se está haciendo tarde. Me retiraré por esta noche. Su mano se posó sobre la de ella por sí sola. Ambos se habían vuelto cada vez más tangibles en su contacto mutuo. Una mano en el brazo aquí, y un apretón en el hombro allá eran movimientos naturales para ambos en los últimos días. El contacto físico no era gran cosa, o al menos, a Ethan no le importaba. Había una sensación de consuelo que sacaba de ello de Bella. Eran cosas en las que Ethan intentaba no darle demasiadas vueltas. Su cordura, ya menguante, seguramente se lanzaría de nuevo si intentaba diseccionar sus sentimientos confusos al respecto. Buenas noches. Ethan sonrió. Los ojos dorados de Bella parecían cálidos como la miel a la luz de la lámpara. Ellos esquivaban la suya mientras sus mejillas conservaban su brillo rosado. Con lo tocante que era Bella con Ethan, era casi entrañable, divertido, se corrigió Ethan verla volverse tímida cuando él correspondía a su naturaleza táctil. Ella sostuvo su mirada el tiempo suficiente para pronunciar las palabras, buenas noches. Luego volvió a fijar la mirada en cualquier lugar menos en su rostro. Le dio un último apretón en el brazo antes de retirar la mano. Ethan se negó a reconocer cómo los finos vellos de su brazo se erizaban en ausencia de su toque. Bella estaba recogida y de pie en poco tiempo. Cuando estuvo segura de no haber dejado nada atrás, pasó un vistazo más allá de los barrotes de la celda. Su figura desapareció tras la esquina con un último saludo de despedida. Ethan escuchó el clic agudo y medido de sus tacones. Escuchó hasta que se volvieron lejanos y débiles, y finalmente se alejaron del alcance del oído. Solo entonces Ethan atenuó su linterna de aceite y se acomodó en la cama. Había esa parte de él, esa parte frágil, necesitada y humana, que deseaba que ella se quedara más tiempo. La partida de Bella significaba que era hora de enfrentarse a los demonios mientras dormía. Los brutos y corpulentos hombres lobo lo perseguían hasta que su respiración se volvía entrecortada. Los moroaices se acercaban sigilosamente desde las sombras antes de desgarrarlo con sus armas oxidadas. Chris le recordaba a Ethan lo impotente que era rociando los sesos de Mia por toda su cara. Entonces, como un reloj, Ethan despertó en medio de sus pesadillas. Respiró con fuerza, apretando los dientes tan fuerte que dolía. El nombre de Mia se le quedó atascado en la punta de la lengua, suplicando ser liberado. Nunca pudo emitir un sonido, tenía la garganta demasiado tensa para hacerlo. Los segundos pasaban lentamente, tan lentos como su maldito tiempo de reacción cuando las balas atravesaban la ventana del comedor. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que agarró las sábanas. Sus ojos inyectados en sangre escanearon la negrura de su celda. Un poco de claridad acabó colándose en la mente nublada de Ethan. El olor y sabor de la sangre dieron paso al aire viciado de la mazmorra. Hubo una paz fugaz que sintió Ethan al darse cuenta de que todo había sido un sueño. No había monstruos persiguiéndole. No estaba en peligro mortal. Mia no sufrió una lluvia de balas calibre .45 en la cara. La serenidad se rompía tan brevemente como la siguiente ulide de reconocimiento le llegaba. La manta de piel envuelta a su alrededor, el colchón metido en la esquina de su celda, el aire frío del vientre del castillo Dimitrescu, estaban a años luz de su cálido dormitorio, envueltos en el abrazo de Mia. Se había ido. Sus sueños podían ser solo sueños, pero estaba viviendo la pesadilla. Mia se había ido. No había forma de traerla de vuelta. Eso era una realidad. Entre las lágrimas calientes que no podía contener, Ethan se revolvía en el intento de acomodarse. Vació su mente lo mejor que pudo, cualquier cosa para no pensar en la falta de un cuerpo cálido tumbado a su lado.
Estar hiperconsciente de la ausencia de Mia solo dificultaba que el sueño volviera a vencerle y solo más doloroso cuando finalmente lo hacía. Entonces, a Iten le dieron el más mínimo respiro, si es que se podía llamar así. Al presionar la cara contra la manta para secarse la cara surcada de lágrimas, Iten encontró un olor familiar, pan de campo fresco, no muy diferente al aroma que se impregnaba en el pelo de Bella como resultado de su horneado matutino. Puede que tuviera el aroma de una panadería, pero para Iten era mucho más. Era una broma ligera, era un brazo protector envuelto alrededor del suyo. Eran dedos entrelazados con los suyos, anclándolo y calmando su pánico. A Iten le llegó el sueño con facilidad poco después.